Niquiles Carmelus sine oratione. El Carmelo sin oración no es nada. Esto se leía antiguamente en muchos monasterios, lo mismo que ponemos o escribimos Carmelus totus Marianus est. El Carmelo es todo de María, el Carmelo es nada sin oración. Vamos a tratar de unir ambas reflexiones. El Carmelo no es nada sin oración y la oración en el Carmelo no es nada sin María. Y vamos a ver un poco, con el favor de Dios, cómo la Santísima Virgen, nuestra Madre, nos prepara para la oración y nos ayuda en la oración, o casi estaría yo por decir, nos hace la oración. Y lo mismo que dice San Pablo, que el Espíritu ora en nosotros con gemidos inefables, podríamos decir que en la Carmelita es María la que ora con un cántico inenarrablemente espiritual. Tanto más pura será entonces la oración de la Carmelita, cuanto menos sea su oración y sea la oración de la Inmaculada en ella. Porque la Inmaculada Virgen María, dice San Maximiliano María Kolbe, que es la cuasi encarnación del Espíritu Santo. De manera que si la tercera persona de la Santísima Trinidad tuviese un rostro humano, hubieras tomado como la segunda forma humana, tendría que ser María, porque en ella todo es amor y el Espíritu Santo es el amor con mayúsculas. Dicho esto, vamos a ver cómo nos prepara María para la oración. Y aprovecho para decir que no minusvaloren el cuarto de hora de las tablillas. A mí me da mucha devoción cuando estoy en los conventos, oigo las tablas con ese sonido que tienen tan humilde, tan casero, tan alegre, y pienso, ahora se empiezan a ir como las abejitas, cada una a su panal, a su celdilla, a prepararse para tratar de amores con el Rey del Cielo. Pero luego me entero que hay alguna en algún Carmelo de Australia o de los Antípodas que dice, bueno, son 15 minutos, voy a aprovechar 5 o 7 o 10. Y es muy importante, aprovechar para terminar lo que estoy haciendo. Y es muy importante la preparación próxima, porque la remota será por supuesta, pero la próxima es muy importante para la oración. En los noviciados antiguos de frailes se solía aprovechar ese cuarto de hora para rezar el rosario, puesto que como no hay rosario de comunidad en el Carmelo, pues ahí era una preparación inmediata para la oración. Bueno, preparación con la Virgen, en definitiva, y esté donde esté, ese cuarto de hora, empezar a pedir a Nuestra Señora que me prepare para la oración. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca tales que lo adoren, dice Jesús a la samaritana. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Es someter totalmente a Dios nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Es anonadar ante Él todo lo que somos. Es humillarnos ante su perfección suma y absoluta. Admirarlo, alabarlo, gozarnos de que Él sea Dios, como le hace decir San Juan de la Cruz en la llama de amor viva. Gusto de ser quien soy y como soy,
por ser tuyo y darme a ti. En la tercera canción de la llama está esto. La adoración es el pleno homenaje del amor, rendirnos con todo lo que somos y tenemos ante nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Y así era la adoración de Jesús, con su humanidad sacratísima, en un movimiento continuo impulsado por su corazón de humillarse ante su Padre, de rendirse ante Él. Todo Jesús es esta adoración. Por eso le dice Sor Isabel de la Trinidad en la elevación: estad en mí como adorador, como reparador, como salvador. Esta es la oración, que Jesús esté en nosotros. Ninguna criatura se ha humillado tanto ante la majestad de Dios como la única criatura que al mismo tiempo ha sido Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y esto desde su encarnación en el seno de su madre. He aquí que vengo, oh Padre, a hacer tu voluntad. Por eso Jesús es manso y humilde de corazón, no porque se humilla, que también se humilló constantemente hasta la muerte y muerte de cruz, sino porque parte de su anonadamiento, hablamos de la humanidad de Cristo, ante el Padre. Pues bien, la Virgen Santísima, unida siempre a su Hijo, es la más perfecta imitadora de esta adoración del Verbo encarnado. Y por eso puede decir en el Magnificat que el Señor la miró. Dominus respexit humilitatem meam. Mal traducido. El Señor ha mirado la humillación de su esclava. No, la humillación es un acto aislado. La humildad es un hábito, es una actitud del corazón. Lo que mira el Señor es la humildad de María, humilde de corazón, como su Hijo. He aquí que vengo, dice el Verbo, ecce venio, y según se está encarnando le sirven de altavoz los labios de su madre, que dice ecce ancilla, ecce venio, ecce ancilla. Y el ecce ancilla de María es la entrega total a la voluntad de Dios. Y por eso se ofrece como y con Jesús, y con y como Jesús sufre y ora, anonadada en el abismo de su humildad. Por eso María es la total, la plena, la absolutamente obediente. No se concibe un solo segundo de su vida fuera de la obediencia. Su vida toda es un vasallaje obediente a la voluntad de Dios, pero no por una imposición enojosa, sino que es una necesidad de su amor maternal. Ella sabe que su Hijo es una víctima que se ofrece por la gloria del Padre y ella necesita unirse a la inmolación, a la victimación de Jesús hostia. Por eso María me enseña así a orar y me prepara así para orar, porque sin esa humildad fundamental de corazón, toda vida espiritual y toda piedad es una ilusión subjetivista. María nos pone en la verdad. La verdad es la luz que viene a nuestra alma, que ilumina nuestra alma, gracias a la humildad. Entonces, cuando el alma ve su nada, siente que Dios se inclina ternísimamente hacia ella y la inflama y la transforma y la abraza. Además, María nos prepara la oración mediante la pureza interior. Y esa pureza interior pasa en primer lugar por el silencio. Dice el Kempis que se encuentran pocos contemplativos porque son pocos los que saben separarse enteramente de las criaturas y de las cosas perecederas. El gran obstáculo para la contemplación
es fijarse en lo exterior, en lo sensible, ocuparse poco en mortificarse enteramente. Entonces necesitamos el silencio. La vida de María no es que fue silenciosa, es que fue silencio. No solo porque no se hablaría mucho en Nazaret y porque no tenían la Sagrada Familia ni medios de comunicación, ni noticias, ni muchas visitas, no solamente porque allí no había diversiones mundanas, ni vanas lecturas, ni conversaciones frívolas y palabras ociosas y prolongadas, eso ya sabemos que no, sino que en Nazaret todo era silencio, porque todo era adoración y porque no era únicamente silencio exterior, sino que había un cultivo habitual del recogimiento interior. ¿De qué sirve callar mucho si luego dentro hay una gritería permanente? Dios se comunica incesantemente, el Espíritu Santo no deja de dejar caer sus inspiraciones cuando encuentra en el alma ese recogimiento. Y entonces el alma puede decir con el Salmo, el hombre puede decir: mi alma está en mis manos, tengo mi alma entre mis manos. O sea, soy yo el que lleva las riendas, mi alma no está zarandeada como un pelele por noticias, por distracciones. Por tanto, María nos prepara a la oración haciéndonos adoradores en espíritu y en verdad, enamorándonos del silencio y enseñándonos, dentro de esta pureza interior o rectitud de intención a la que nos referimos, el renunciamiento. Y así María nos va engolosinando con la pureza, con la simplicidad, con la unidad interior. No se ora bien teniendo, como dice la Santa Madre, el alma hecha pedazos, estando desquiciados. Por un lado la memoria, por otro la afectividad, por otro el entendimiento que es un moledor y un loco, como dice la Santa Madre, por otro la voluntad que no se aplica a amar. No, María nos simplifica. Quiere decir, en el mejor sentido de la palabra, nos infantiliza, nos purifica, nos hace sencillos y por tanto nos unifica. Nos unifica en una sola dirección, en un solo fin, el cumplimiento de la voluntad de Dios. María nos hace desear tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. O sea, renunciar a toda inquietud por el porvenir, a los recuerdos de la vida pasada y renunciar a los gustos, al amor de la propia conveniencia. En fin, renunciarse en todo. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás sabemos que se nos da por añadidura cuando lo perdemos todo por amor, con tal de ganar a Cristo y existir en Él. Cuando un alma se da así en la escuela de María, es imposible que Dios no se le dé en la oración. ¿Por qué nuestra oración es tan deslavazada, tan, iba a decir, tan desintegrada, en el sentido de que no es armónica, no es unificada? ¿Por qué? Porque nos sucede lo que dice la Santa Madre, que Dios no se da del todo a quien no se le da del todo. Piensa en mí y yo pensaré en ti, decía el Señor a Santa Catalina de Siena y a nuestra Santa Madre: cuida tú de mí y de mis cosas, que yo cuidaré de ti y de las tuyas. Es necesario olvidarse, darse, y Dios hace lo demás. La acción del Espíritu Santo invade al alma y la va purificando. Así María nos prepara a la oración. Y en la oración, durante la oración, porque todo esto es una actitud, una
forma vitae, modo de vivir, pero ya en la oración, ¿cómo nos enseña María a orar? Vamos a fijarnos en dos virtudes fundamentalísimas, por un orden que quizá pudiera sorprenderlas un poco, porque pareciese que lo primero para la oración, lo primero necesario naturalmente, y más para una carmelita descalza en la cual esta virtud constituye su vida toda, es la fe, porque en el Carmelo la vida no es que sea eminentemente de fe, prevalentemente, sino que es únicamente de fe. No hay apoyo sensible ni humano. Por tanto, María nos enseña a orar en la fe, pero meditemos en otra virtud anterior, que quizá damos un poco por supuesta y que no tenemos tan presente en la oración. La tenemos presente en la vida, en la convivencia, en el aire de familia, en la recreación, en la caridad fraterna, como algo muy propio del Carmelo. Pero ¿y en la oración? ¿Qué importancia doy a esta virtud? Ya han averiguado todas que me refiero a la alegría. Y María nos enseña a orar en la alegría. Rezamos en el rosario los misterios gozosos. No sé cuánto entramos en la contemplación de ellos, en el sublime gozo espiritual de la Virgen Santísima, cuando queda grávida de Dios en la Encarnación, cuando va como custodia andante por las montañas de Judea a encontrar a su prima Isabel y estalla en el Magnificat cuando la encuentra, cuando da a luz al Rey del Cielo en el portal de Belén, cuando le está presentando en el templo y cuando le encuentra en él. Desde hace muchos años yo, al rezar el rosario, digo siempre, quinto misterio gozoso, el niño Jesús hallado en el templo. Y alguna vez hay alguna persona que si rezo con ella me dice, ¿por qué no ha dicho usted el niño Jesús perdido y hallado? Pues porque cuando era yo casi un niño, me enseñaron lo que era la corona seráfica. La corona seráfica o las alegrías franciscanas, las 7 alegrías, es un rosario especial que tienen los franciscanos, que es el que llevan ellos y la clarisa colgado del cordón, y tiene 7 misterios, que son 7 alegrías. Casi coinciden con los misterios gozosos nuestros, pero hay alguno distinto, por ejemplo, la adoración de los santos reyes. Y cuando llega al misterio del niño en el templo, dicen, el niño Jesús hallado en el templo. ¿Por qué? Porque el gozo de la Virgen es hallarlo. La pérdida es un dolor. Cuando yo medito ese misterio en el rosario, paso muy rápido por esos 3 días y me detengo en el encuentro de María con su Hijo, abrazándole, llorando seguramente, y San José también. Bueno, pues los misterios gozosos son eso, adentrarnos en la alegría toda espiritual de María, que se goza viendo al Verbo encarnado impotente como todos los niños, e indigente más que cualquier otro niño. Cómo le tomaba, le envolvía en pañales, le sonreía, le besaba, le hacía caricias con un respeto lleno de adoración. ¿Y cómo podemos nosotros en la oración copiar todo eso de María? Unas veces mediante la composición del lugar, otras veces por la aplicación de sentidos que nos enseña San Ignacio, tocando y besando y aspirando el perfume. Otras veces transponiendo todo eso para dejar que el Espíritu Santo, si Él quiere, nos eleve a regiones superiores, pero a base de haber tenido en brazos al niño Jesús. Las alegrías de María son el origen de su intimidad divina y de esa intimidad divina brotan sus alegrías.
Y de esto tenemos nosotros que aprender, porque esa parte de la vida de la Virgen fue muy fecunda, es muy fecunda para nuestra vida interior. Suele suceder que el Señor colma de consuelos, de mimos, de caricias y consolaciones espirituales, de alegrías a los principiantes. Y esto pues lo hemos probado todos a los inicios y se prueba con relativa frecuencia en el postulantado, en el noviciado, en los primeros años de la vida religiosa, en el seminario. Bueno, tiene muchas explicaciones aparte de que es un movimiento psicológico muy razonable, pero puede ser también a veces por parte de nuestro Señor una recompensa a la conversión de esa alma que ha roto con muchas cosas y entonces Él viene a acariciarla un poco. Y al mismo tiempo puede ser una preparación para las pruebas que le aguardan a esa alma, porque pasan los años del noviciado y del seminario y de la luna de miel y va quedando solo Jesús cuando terminan los fulgores de la transfiguración. Miraron y no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y para entonces es el recuerdo y el saboreo de las mieles iniciales, que por eso algunas veces conviene escribir en alguna notita, aunque sea breve, para después acordarme de que todo ha sido verdad, cuando vengan días en que me parezca que todo es mentira, porque vienen esos días, como lo dice la Santa Madre en el capítulo 30 de su vida. Por tanto, la alegría de María es nuestra alegría. Incluso pueden ser suavidades, goces, sensibles, que invaden nuestro corazón al pie del tabernáculo, o después de la lectura espiritual o en medio de ella, o durante la oración. O incluso, dice Santo Tomás en la Suma, una cierta delectación, un cierto disfrute que acompaña al mismo acto de ejercitar la virtud, también muy propio de principiantes esto. Y luego sucede algunas veces, no tanto, pero puede suceder que el Señor premia el ejercicio de esa virtud, de la caridad con una enferma, de la abnegación en la cocina, en una limpieza, qué sé yo, mil cosas. Y en ese momento el Señor te da un gozo repentino, inexplicable, y un sentimiento muy vivo de su amor, una quietud del alma profunda y un saboreo de la amistad con el Señor. Y entonces se comprende la grandeza, se comprende, se vislumbra, se barrunta la grandeza de Dios y el amor de Dios. Y la voluntad de la pobre alma recibe como una fuerza nueva que la impulsa a seguir adelante. San Bruno, el fundador de la Cartuja, muchas veces se abismaba de tal manera en esto que solamente se le oía decir: oh bonitas, oh bonitas, oh bondad, oh bondad. Y en ese amor y esa ternura y esa bondad de mi Dios descanso yo, decimos cuando cantamos el senderito, ¿no? Pues la Virgen Santísima quiere enseñarme a recibir estas alegrías, a no vivir cerrado a ellas, porque a veces somos un poco cenizos y negativos en nuestra vida espiritual y nos perdemos muchas alegrías, porque la intención de Dios era hacerme gustar su caricia. Yo volví un poco la cara. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, dice la Virgen en el Magnificat. Exultavit anima mea, in Deo salutari meo. Exultó mi alma, que es el colmo de la alegría, del movimiento de júbilo, es la exultación. Bueno, pues, ¿cómo no vamos a llamar a la Santísima Virgen causa nostre laetitie, si ella sabe lo que es exultar en Dios y quiere
enseñarme a que yo en la oración esté recibiendo esa alegría de un Dios que se complace en mi miseria y me consuela porque me trata como a un niño, porque nadie como Él conoce mi debilidad. ¿Qué hace María entonces? Nos une a su alegría y a la alegría de Jesús. Dios me ha creado para la alegría. En definitiva, esto es así porque 2 horas son de vida, grandísimo el premio. Aquí puedo tener más o menos alegrías, pero me espera una alegría definitiva, eterna, inacabable. Estoy creado para la alegría y hay que meditar más en la alegría. Ahora he visto ahí un libro que hacía muchos años que no veía. Yo conocía a ese padre carmelita, era muy simpático y muy culto, el padre Ismael de Santa Teresita, Ismael Bengoechea, y estaba en Cádiz, y recuerdo una entrevista que tuve con él porque me llamó, tenía yo 20 años, ya está en el cielo, claro, él hace tiempo, era muy culto, y tiene un libro, La alegría en San Juan de la Cruz, muy bonito, lo he descubierto ahí, me gustaría volver a leerlo, pero hay tanto que leer y tan poco tiempo. Bueno, pues Dios me ha creado para la alegría. Jesús quiere que yo viva en la alegría, en su alegría. Padre Santo, te ruego por ellos, para que en ellos esté la plenitud de la alegría, ha dicho en la oración sacerdotal el Señor. Su alegría es la contemplación de su Padre y me quiere insertar en esa alegría de su corazón. Y esta es también la alegría de María, la vida de Jesús, rindiendo culto de adoración al Padre en el Espíritu Santo. En el Gloria de la Santa Misa, lo que hacemos es una explosión de alegría, y en el Sanctus también. Por tanto, alegrémonos orando y dejemos que la alegría de Jesús y María se nos introduzca en el corazón. Es una alegría de glorificación, porque yo entro en el torbellino celestial de la glorificación infinita del Verbo a su Padre. Yo soy incluido ahí, per ipsum et cum ipso et in ipso, por Él, con Él y en Él. Y ahí estoy yo, glorificando a la Santísima Trinidad, eucarísticamente. Soy feliz, estoy alegre, porque estoy en Dios. Lo cantan también vuestras caridades, qué alegría y qué dulzura vivir solo para Dios. Dios llena toda mi vida, Dios es mío, soy de Dios. Había también un canto de comunión, de esos motetes antiguos bonitos. Yo soy de Dios, oh dulce pensamiento, que anega el alma en celestial amor. El mismo Dios morar en mí ya quiere, en mi tan pobre y frío corazón. Yo nada anhelo, yo soy feliz, el Rey del cielo ya mora en mí. Pues, ¿qué más queremos? Esta alegría que debería producir constantemente en nosotros el pensamiento, la conciencia de la presencia de Dios. Cada aumento de gracia es un nuevo contacto con Dios, un nuevo beso de Dios a mi alma, y es una nueva participación en la alegría de Cristo y en el consuelo que Él me da. Por tanto, ahí también María está con nosotros en la oración de alabanza, en la oración de alegría. Y por último, después de que hemos visto cómo nos prepara María a la oración, por la adoración, por el silencio exterior e interior, por el recogimiento, por la simplicidad de infancia, después que hemos visto cómo María está con nosotros en la oración, transmitiéndonos su alegría y haciendo que nuestra oración, aunque sea sudorosa, aunque sea crucificada, aunque sea desoladora, es una oración que se inserta, que se inscribe en el Magnificat de María. Vamos a ver ahora, para terminar, cómo María nos enseña a orar en fe. Porque claro, los misterios gozosos no ocupan más que una parte de la vida de Jesús y de María. El resto de esa vida terrena transcurre en muchas ocasiones entre lágrimas, y nac lacrimarum valle.
Y por eso rezamos también los misterios dolorosos. No solamente porque recorremos con la imaginación, con la meditación, los pasos de la pasión de nuestro Salvador divino, sino porque nos sirve la consideración de esos misterios para resistir en nuestro propio Getsemaní, en nuestra propia columna, en nuestro propio Calvario, viviéndolo con Jesús y como Jesús. Porque cuando estamos en medio del gozo, muchas veces parece que Dios se calla, que Dios se aleja, que Dios se va. Y esto lo vive María. ¿Y de qué manera? Incluso mezclando ese dolor en medio de su gozo, como hemos dicho, en el quinto misterio gozoso, el niño perdido y hallado en el templo. Incluso mezclando el gozo en medio del dolor, como puede ser en el Calvario, sabiendo ella que está cooperando con su Hijo a la redención de la humanidad entera, aunque su alma esté surcada por los arados del sufrimiento. Tantas veces parece que Jesús se ha marchado, que nos ha abandonado y no comprendemos nada. Pero es que María lo vivió. ¿Por qué su Hijo la ha abandonado? Dios Padre se lo habrá llevado. ¿Será esa la espada anunciada por Simeón? Y cuando lo encuentra, la respuesta parece dura. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Nosotros necesitamos pruebas así, porque caminamos a Dios por la fe, y sería una bobada sensiblera, inmadura, pensar que continuaremos siempre sintiendo a Jesús en todos nuestros ejercicios espirituales, que lo gustaremos mucho cada día en la comunión, que la gracia seguirá sosteniéndonos casi de manera visible. Antes o después llega un día y vuelve el día y se repite el día y retorna el día en que Jesús se marcha y todo cambia en nuestra vida. Y esa intimidad divina que nos llenaba de consolación interior se eclipsa, pero se eclipsa de una manera tan brusca y tan oscura que tenemos la impresión de que nunca había existido, de que todo lo había forjado nuestra imaginación. Y la oración nos fatiga y nos aburre y no nos motiva. Y la comunión parece que no nos da nada. Y es como si el tabernáculo estuviera vacío y la penitencia nos molesta. Y el alma que antes se sentía muy atraída a las cosas divinas, ahora pasa por la vergüenza y la humillación de no sentir el menor deseo de Dios. Y todo la lleva hacia abajo. Y casi no recuerda, como si no hubieran existido, los días o las temporadas pasadas, cuando corría como la cierva jadeante a las fuentes de agua viva, cuando se sentía abrasada por el amor de Dios. Hoy se arrastra con el corazón frío, un corazón del cual no brota ni siquiera un acto de amor sensible. Y ese momento es decisivo en la vida espiritual. Y en ese momento es esencial mantenerse unido de corazón a la Virgen María. Cuando Jesús se aleja de ella, y estamos hablando de un niño de 12 años, que se aleja motu proprio, que no se pierde, sino que se escapa. Cuando Jesús se aleja de María, el Espíritu Santo obra en el alma de la Madre de Dios una santificación extraordinaria, porque la Inmaculada estuvo desde el primer instante de su ser natural más llenas de gracia santificante que la que han tenido, tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos. Y sin embargo, eso no significa que no dejó de crecer incesantemente en santidad y que tuvo momentos de un volcán en erupción, como fue la encarnación,
el nacimiento, el Magnificat, y también lo fue este momento, que no fue un momento, sino que duró 3 días completos. Y esos 3 días de angustia produjeron en María una elevación espiritual inmensa. Y algunas veces pasa así con nosotros. ¿Qué es la sequedad espiritual? Puede ser un castigo de la misericordia de Dios por nuestra infidelidad. Podemos perder a Jesús por culpa nuestra, pero puede ser un designio misterioso de la providencia. Perdemos a Jesús para nuestra perfección. Los pecadores lo pierden porque lo han abandonado y otros porque el amor en ellos, sin saber por qué ni cómo, se ha amortiguado y se ha enfriado. Entonces, lo primero que hay que hacer es no ponerse nerviosos, mantener la calma y humillarse y tener compunción y pedir perdón. Jesús mío, si será que te me has ido por causa de mi orgullo, de tanta complacencia en mí mismo, de tanta flojedad en la penitencia, de tantas solicitudes inútiles, de tanta búsqueda de consuelos sensibles, de tanto apoyo en las criaturas, de tanta sorda y cortés oposición a tu gracia. Si será que procede de ahí tu ausencia, Jesús mío. Si será que no te estoy dando el corazón entero y que tú así me estás llamando con el aldabonazo de tu ausencia para que me entregue por completo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice Orígenes, comentando este Evangelio del niño perdido, que lo que nos enseña este Evangelio es lo siguiente: aprender de María a buscar a Jesús. Esta es la clave de la vida espiritual. Y si lo es en cualquier alma, lo es de una manera extraordinariamente clara en una carmelita descalza. Tiene que vivir así, aprendiendo de María a orar a Jesús, a buscar a Jesús. Alguna vez me ha dicho alguna carmelita: mire, yo vivo rodeada de santas, todas me dan ejemplo, llevo 40 años, 50 viviendo con ellas. Sé perfectamente sus debilidades. Una tiene un genio vivo, otra es un poco más indolente, en fin. Pero al fin, considerando en globo todo al cabo de los años, es incomparablemente más lo que yo recibo de ejemplo de todas. Pero sobre todo hay una, la hermana X o la madre H, que es mi modelo. Bien, me parece muy bien, pero yo siempre contesto, pues, claro, yo entiendo lo que quiere decir esa monja, pero contesto, yo creo que el modelo insustituible de una carmelita tiene que ser siempre y en todo la Santísima Virgen, porque la vida de la carmelita es esa: entregarse constantemente a Jesús, por el amor, por la abnegación, por la oración, por la humildad, copiando a la Santísima Virgen, ni siquiera a la Santa Madre, ni siquiera a la Madre de Maravillas. De todas aprenden, en todas se encuentran enseñanzas, pero el modelo es María, no hay otro. ¿Y para qué es María modelo? Y esto engloba toda la vida de virtud. Para buscar a Jesús. Miren, el padre de la vida monástica es San Benito, todos lo sabemos. San Benito inventa esta forma de vida, que después copian todas las órdenes, que en definitiva se reduce a 2 pilares: ora et labora.
coro, oficio divino, oración, vida común y trabajo. San Benito escribe una regla que, aparte de todo, es un tratado de vida espiritual y, como si dijéramos, una colección de tesis psicológicas, comportamentales. Muy interesante la regla de San Benito. Cuando en la regla habla San Benito de el candidato a la vida monacal, el joven que llama a las puertas del monasterio para ser monje, no dice que se le pregunte de qué familia viene, qué inteligencia posee, qué capacitación trae o cuánto camino de vida espiritual lleva hecho, ni qué virtudes practica. No, San Benito lo reduce todo a una cosa: que se pueda constatar que el candidato a ser monje busca a Dios. Ahí está todo. Y si hay eso, vendrá todo lo demás. Que esa alma busque a Dios. Un joven monje no tenía otra obsesión que saber que él buscaba a Dios. Y entonces fue a buscar a uno de los ancianos, de esos ancianos que le servían a ese joven como modelo, como hemos dicho antes. Un monje ya grave, con muchos años de vida religiosa, en el cual ese muchacho se fijaba porque veía en él un ejercicio de virtudes habitual, una ponderación, un equilibrio, una sonrisa, en fin, esa mezcla de cosas que hacen que en un religioso experimentado el joven encuentre un modelo. El novicio va a buscar al anciano y le dice: padre, yo llevo tantos meses o pocos años en el monasterio. Nuestro padre San Benito dice que el monje no tiene que hacer otra cosa más que buscar a Dios. Y yo no sé si le busco y cómo tengo que buscarle. Por caridad, enséñeme. Total, que ese monje viejo, de pocas palabras, acostumbrado a la contemplación, como decían de los antiguos caballeros fijosdalgo españoles, largo en facellas y corto en las rayas, pues toma así por la manga del hábito al joven, le lleva consigo, le saca a la huerta sin hablar, y en la huerta había un pilón donde se vertía el agua que venía del manantial, y el monje, aunque era viejo, era enérgico y estaba curtido en el trabajo y tenía unas manos potentes. Así que coge la cabeza del joven y la sumerge en el pilón aquel. Y el muchacho se queda de estuco y así pasan unos segundos y el muchacho sale ya de su asombro y empieza a mover la cabeza. Y el joven y el viejo más a sumergirla. Y así pasa ya como medio minuto. Y el joven se pone muy nervioso y empieza a chapotear y con las manos a mover, y el anciano más abajo la cabeza. Y así, cuando le pareció a él que ya era un tiempo suficiente, saca al muchacho, le coge por los pelos como un pollo, le pone así delante de él, espera que se reponga y recupere el resuello y vuelva un poco a su ser, y el muchacho, entre lívido y pálido y colorado y de todos los colores, mira al anciano como que está viviendo una situación surrealista y sin palabras le quiere preguntar: ¿y esto a qué ha venido? Y entonces, ya que pasa un poco de tiempo y se tranquiliza, le dice el anciano: hijo mío, ¿qué habías venido tú a preguntarme? Y le dice el joven:
Pues espérese que me acuerde, porque con todo esto se me ha ido la especie a mí. Y ya cuando se tranquiliza le dice, ya lo tengo. Yo venía a pedirle que me enseñara a buscar a Dios. Y le dice el viejo, hasta que tú no busques a Dios, como buscabas el aire, cuando yo te sujetaba fuerte la cabeza ahí en el agua, no habrás empezado a buscarle. Mientras no le busques así, a quien estás buscándote es a ti mismo. Estás poniendo a Dios de justificación de tu narcisismo espiritual. Tienes que buscarle así, con cierta angustia, con cierto desasosiego, no en el sentido de no tener paz, sino con urgencia de un enamorado que no ve el momento de encontrar a su amada. Por tanto, María, ¿qué es lo que nos enseña? A buscar a Jesús, dice Orígenes. ¿Cómo buscarían esos 3 días José y María? Aquel adolescente de 12 años. ¿Cómo le buscarían? Hay que aprender de María y José a encontrarle así. Y disponernos a buscarlo así durante mucho tiempo, durante toda la vida. Si es que Él quiere prolongar su ausencia, no importa, lo que cuenta es encontrarle y no dejar de buscarle. Pero no para pretender recobrar los consuelos que nos daba en los comienzos de nuestra vida espiritual. Esos consuelos, aunque sean divinos, no son Dios. Debemos desear únicamente a Dios, solo Dios basta. La sequedad es una prueba y Dios se puede retirar del alma para formarla en el desasimiento, en la humildad verdadera, en la confianza, para apartarla de todo lo que es sensible, de todo lo que halaga el amor propio. Hasta esos favores que Dios nos hace al comienzo de la vida espiritual necesitan esa purificación, porque en esa agua que nosotros creemos cristalina viene mezclada mucha tierra de la búsqueda de nosotros mismos. El Señor lo sabe, pero quiere consolarnos y animarnos así. Ahora, si el alma es fervorosa, si se entrega a Dios, necesariamente tiene que esperar esa purificación. La purificación activa y pasiva del sentido, y en algunos casos del alma que se entrega por completo y a la que el Señor escoge para ello, la purificación activa del espíritu y en el colmo ya la purificación pasiva del espíritu. Pensemos en nuestra Madre Maravillas, por ejemplo. Entonces, en esos momentos de casi ceguera, hay que acostumbrarse a ver a Jesús en pura fe. No quiero saber, no quiero entender, no quiero ver ni sentir, solo sé una verdad y esta me hace feliz. Dios es amor, Dios es poder, suma bondad, sumo entender. Y yo descanso en todo eso. Sin oír nada, sin sentir nada, sin esperar una respuesta. Sabiendo que ese Dios silencioso e invisible está ahí. Pensemos en Santa Teresita. Nunca he comprendido tan bien, decía ella, la pena amarga de la Santísima Virgen y San José buscando al niño por las calles de Jerusalén, como ahora que me encuentro yo en este desierto pavoroso, donde escribo y hablo de un cielo en el que no creo. Sé que existe, quiero creerlo. Lo araño con mi fe. Y en esas circunstancias la oración es muy dolorosa. El espíritu se siente como impotente, como herido de parálisis. Antes, en la oración se sentía recogido, las lecturas piadosas le conmovían, le llevaban a Dios y entonces pensábamos, este es el momento de orar. Y ahora nos parece que no es el momento de orar, cuando en realidad sí que es el momento de orar. Cuando todo el fruto de aquellas lecturas se disipa. ¿Por qué?
Porque ahora la contemplación no procede de mi inteligencia, sino de la fe y del amor. Cuando yo no comprendo ninguna verdad meditada, cuando no me dice nada, como podría sucederle en este mismo momento a alguna de vuestras caridades que esté pasando por lo que digo, cuando no me dice nada ninguna plática de nadie, pero ni aunque viniera a dármela San Atanasio, no me dice nada. Parece que la fe se ha desvanecido. No está muerta, dice la Santa Madre en ese capítulo 30 de la vida que nos anima mucho leer en estos casos. No está muerta porque sigue creyendo lo que enseña la Iglesia, pero se diría que solo lo pronuncia con la boca. ¿Por qué? Porque el alma se siente presa de un encogimiento del corazón, de una indolencia extraña. Parece que todo lo que se ha oído del Señor se ha oído como de lejos y ahora no queda ni siquiera el eco flotando en el aire. El corazón está seco, la llama se ha extinguido y la oración fatiga y enoja, pero el alma persevera. Sigue, aguanta, sustinete hic et vigilate mecum, lo que dice el Señor a sus 3 íntimos en Getsemaní. Aguantad aquí y velad conmigo, perseverad. Y entonces la oración tiene que girar en torno a algunas fórmulas, repetir alguna jaculatoria, saborearla, decir despacio la elevación de Sor Isabel, deshojar el Padre Nuestro, el Ave María, y ayudarme como puedo a hacer muchos actos de fe y unirme a la Santísima Virgen María, a su resignación, a su abandono, a su confianza, a su dolor cuando va a buscar al Hijo, al que están tratando de loco y de perturbado. Y él, que está hablando en público, ve que viene alguien a decirle al oído: tu madre te busca. Y él dice en voz alta, y es duro todo esto. Lo decimos, lo leemos en el Evangelio, nos hemos acostumbrado, pero es muy duro pensar en la Santísima Virgen, viendo allí aquella columna tallada, el más hermoso de los hijos de los hombres, Jesús, todo el mundo pendiente de sus labios. Y ella allí escondida en un rincón ha mandado el recado y él responde en voz alta: ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios. ¿Qué significa esta palabra? Cada vez que Jesús habla en público de su madre, y ningún corazón humano ha querido más que el de Jesús ha querido a María. Sin embargo, en Caná, en este momento, en la cruz, donde le dice mujer y no madre, cada vez que Jesús habla en público de su madre, es para mortificar su corazón de carne, para de alguna manera quebrantar y hacerla superar esa ternura sensible, purísima, santísima, pero humana, sensible, y para dirigirla, porque la quiere absolutamente santa, aunque ya lo era, pero la quiere todavía más, para dirigirla por el camino del amor puramente espiritual. Si su madre ha de ser corredentora, ha de parecerse en todo al Redentor, del cual dice la Santa Madre: desierto quedó este Señor nuestro de toda consolación. Solo le dejaron en los trabajos. Pues así María. María ha aprendido a habituarse a la ausencia sensible de Jesús, a las durezas aparentes de Jesús. Y así María ha aprendido a vivir en la fe, en la fe. Como dice Santa Teresita, doy gracias a Dios porque me hace andar en tinieblas y por eso vivo en una paz profunda y de buen grado consiento y acepto desde ahora pasar el resto de mi vida religiosa en este túnel oscuro en el que me encuentro. Solamente deseo que mis tinieblas obtengan la luz para los pecadores.
Por eso se comprende muy bien que Dios nuestro Señor lleve en no pocas ocasiones a la Carmelita y a no pocas carmelitas por este camino, porque la está sentando a la mesa de los pecadores, para que ella ayune y ellos puedan comer. Es un misterio este, de comunión de los santos, de expiación vicaria, de maternidad espiritual. Después de haber pasado varios años, 2 o 3 años, de una manera muy intensa, aunque también los anteriores de alguna manera, en este estado, Santa Teresita morirá diciendo, sin consuelo alguno, oh no me arrepiento de haberme entregado al amor. Y ha de venir el instante supremo del último suspiro, que no dura más de un credo, para que ella pueda decir, sintiéndolo por fin, oh, le amo, Dios mío, os amo. Pero a ese suspiro había precedido un desierto terrorífico. De la santita de las rosas y de las dulzuras y de los deleites. No me arrepiento de haberme entregado al amor. La fe es el único refugio y además el más provechoso. Hay que buscar a Jesús en la fe y en el deseo perseverante. Que esté el espíritu tocado por un estupor incomprensible, que esté el corazón afectado por una indolencia que nos desnorta. Da igual, nos queda la aspiración profunda de la fe, que está toda orientada hacia Dios. Nos queda ofrecer el mejor regalo, el único que Jesús nos pide, la aflicción lacerante de no saber ni poder amar, pero eso sí, el deseo mantenido de querer amar, y ese deseo ya es amor. Orar en la noche como María, que ha sido la madre de un niño pobrísimo, desconocido, desterrado, la madre de un calumniado, de un condenado, de un crucificado. María que ha probado la desolación abrasada del Calvario. María que se ha visto en medio del Gólgota, en medio de una multitud que blasfema, que profiere toda serie de obscenidades, que vomita odio. La Carmelita está en medio de ese mundo. No está encastillada en una torre de marfil porque está ajena a todo eso. Está en medio de eso, amando, reparando, llorando, en pura fe, para que esos hombres se dejen salvar por la sangre redentora de Cristo. Esa sangre que cae sin que nadie la recoja, como vio Teresita por la estampa que asomaba por las páginas de su misal. Y entonces dice, sentí en mí un ardor desconocido y vivísimo, el de que esa sangre no se perdiese, como repite tantas veces nuestra Madre Maravillas, tomándolo de una frase de una carta de San Juan de Ávila, que no se pierda en mí su preciosísima sangre. Hay que perseverar entonces orando, cuando todo parece haber fracasado, cuando todos han huido, cuando el poder divino parece haberse eclipsado, cuando solo me identifico con la cuarta palabra del mártir divino, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, y más que nunca, cuando el alma no se conoce ni se reconoce a sí misma, debe encontrarse en el alma de María. Cuando experimenta esas sacudidas íntimas que la trastornan, cuando puede sufrir de escrúpulos, de tentaciones, incluso muy vergonzosas, muy invencibles, cuando está en la angustia, cuando hasta en la oración y en la comunión puede probarla el demonio con tentaciones o incluso con movimientos torpes. Todo esto lo dice el Santo Padre en la subida del Monte Carmelo y en la noche oscura del alma. Cuando el alma cree que está alejada de Dios, que
que anda por mal camino, que está condenada, puede llegar a experimentar odio a Dios. Nuestra Madre Maravillas lo sintió así y le dio la vuelta a la estampa que apareció en el breviario del rostro de Cristo y lo escribe al Padre Torres. No podía soportarlo. O tentaciones de blasfemia que también tuvo, como las tuvo Sor Ángela de la Cruz. ¿Qué sabemos? Las pruebas del Señor. Y entonces orar en la noche. ¿Estará Dios enojado conmigo? ¿Y qué me está pasando? Y entonces entrar en los misterios dolorosos con María. El alma se creía pura, creía amar a Dios. ¿Y qué ha pasado? Solo la misericordia de Dios puede purificarla si ella se esfuerza en seguir en la oración, llamando a las puertas de la misericordia y del amor. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Nada contesta. ¿Está cansado de mi alma? Nada contesta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces el alma entra en el corazón de María y en ese corazón se siente recreada, se siente purificada y se siente amada, porque el corazón de María es la morada del Espíritu Santo y ese Espíritu la purifica. Yo estaba allí, dirá el Señor a Santa Catalina de Siena, aquella jovencita tan débil y tan fuerte, que había experimentado tentaciones espantosas contra la santa pureza, como también las experimentó nuestra Madre Maravillas y muchas almas místicas que están muy arriba. ¿Y dónde estabas, Jesús, que yo te llamaba? Y le responde el Señor, en tu grito. Cuando clamabas a mí es porque yo estaba en tu corazón. ¿Dónde estabas? O como Santa Ángela de Foligno, me es imposible orar, dirá cuando ha pasado la prueba. No podía orar, no veía en mí nada de Dios, más que mi voluntad absoluta de no ofenderle. Por fin, Él tuvo piedad de mí y oí estas palabras. Oh, hija mía bien amada, mi amor reposa en ti. Y mi alma exclamó, ¿qué haré yo para creerte desde el fondo de mi abismo, cuando me siento abandonada? Y Él me respondió, cuanto más abandonada te crees, más amada eres de Dios y más estrechada contra mi corazón. Sábete, hija mía, que en ese estado de desolación, yo y tú somos más íntimos el uno al otro que nunca. A creer esto, a experimentar esto, a orar así, nos enseña nuestra Madre la Virgen. Por eso nos gusta tanto tratar con ella como Nuestra Señora de los Dolores. Era la advocación preferida de nuestra Madre Maravillas. No sé qué me ha pasado hoy. Me gustaría tener ahora la certeza de que a vuestras caridades les ha pasado lo mismo, porque yo tengo la garganta hecha una carraca y me costaba un poco hablar y pensaba ahora voy a cortar porque ya debo de llevar más de media hora y llevo 1 hora corrida. Así es que perdón y piedad.